Padre, te damos gracias, Rey Santo, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor, te damos gracias, Señor, por tu amor y por tu misericordia para con nosotros, Rey. Gracias, Señor, porque tú has sido bueno, Señor, y para siempre ha sido tu misericordia, Señor. Desde la eternidad hasta la eternidad, Señor, bendito Rey, Señor. Y tu fidelidad, Señor, bendito Dios, por siempre, Señor. Señor, tu palabra nos dice que aunque nosotros seamos infieles, tú permaneces fiel, Señor. Tú no te puedes negar a ti mismo, Señor. Y te damos gracias, Rey Santo, Señor, porque siempre estarás esperándonos, Señor, con los brazos abiertos, así como el Hijo pródigo, Rey Santo, Señor, que el Padre estaba esperándolo, Señor, cuando se acercó el Hijo pródigo. El Padre salió a recibirlo y lo abrazó y dijo: mi hijo, estaba muerto y ahora vive. Señor, gracias, porque tú eres el dador de la vida, Rey. Gracias, Señor, bendito Rey, Señor, porque nos diste vida en ti, Señor. Y solamente en ti podemos tener vida, Señor. Fuera de ti, Señor, como dice tu palabra, Señor, la rama se seca, Señor. No produce fruto y se seca y solamente sirve para el fuego, Señor. Auxílianos, Rey Santo, Señor, a permanecer en ti siempre, Señor. A cuidar esta salvación tan grande que nos has dado, Rey. A valorarla, Señor, porque es tu misma vida la que tú diste por nosotros, Rey. Señor, gracias. Te bendigo, Rey Santo, Señor. Te bendigo y te exalto, Señor. Santo eres tú, Señor. Gracias, Señor, por todo lo que nos has dado, Señor, y nos seguirás dando, Rey. Gracias, Señor, bendito Rey, porque queremos estar contigo por siempre, Señor, en la eternidad, Señor. Y ayúdanos, Rey Santo, Señor, a caminar contigo, Señor, y participar, Señor, de la primera resurrección, Señor, y estar por siempre contigo y no participar de la muerte segunda, que es el lago de fuego, Señor. Oh, Rey Santo, gracias. Gracias y ayúdanos a preservar y a caminar, Señor, en santidad, haciendo tu obra, Señor, las obras de justicia. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor, te lo pedimos, Padre Santo, Señor, y que tu palabra, Señor, corra y sea glorificada, Señor. Que tu palabra, Señor, bendito Dios, nos edifique, porque si Yahvé edifica, Señor, qué bueno, Señor, que tú edifiques, Señor, porque si tú no edificas, en vano edifican los edificadores, Rey. Señor, gracias. Y que tu palabra, Señor, haga la obra para la cual tú la envías, Señor. Y que seamos oidores, Señor, y hacedores de tu palabra, así como aquellos hombres, Señor, que edifican sobre la roca, Señor. Y que vienen, Señor, los vientos, y que vienen las tempestades, Rey, y los ríos, Señor, y la casa permanece firme, Señor. Gracias, Rey Santo, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús te damos gracias, Señor, por tu palabra, que es viva y eficaz, y más cortante que espada de doble filo, Señor. Entra y penetra y separa el alma y el espíritu, Señor. Y entra, Señor, hasta los tuétanos, Señor. Gracias, Rey, para que haga esa obra poderosa en nuestras vidas, Rey. A fin de que seamos hombres capacitados, dispuestos para toda buena obra, Señor. Te bendecimos, Padre. Te bendecimos, Señor Jesús, y te bendecimos, Santo Espíritu de Dios, por la obra que estás haciendo en nuestras vidas, Rey. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias, Señor. Amén y amén. Buenas, hermanos, el Señor los continúe bendiciendo. Que la paz de Dios permanezca en sus vidas y que nosotros podamos, hermanos, entender toda aquella disposición que el Señor tiene para nosotros, mis hermanos,
porque el Señor ha dispuesto grandes cosas para nosotros, pero es necesario que también las entendamos para que podamos saber hacia dónde vamos. Por decirlo así, mis hermanos, si yo no conozco la ruta para ir al Nevado del Ruiz, entonces conseguiré un mapa o un GPS, algo así parecido, para poder saber la ruta y llegar al Nevado del Ruiz. Asimismo, mis hermanos, yo necesito tener más o menos a grandes rasgos y algunas cosas que son minuciosas también para poder saber hacia dónde yo voy en Cristo Jesús. Y la palabra de Dios en Hebreos capítulo 6, versículo 1 y 2 nos dice: Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento, de horas muertas de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos y de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Bueno, mis hermanos, el tema que vamos a compartir hoy es acerca de la resurrección de los muertos. Y es un tema muy precioso, mis hermanos, porque si nosotros vamos a hablar de la resurrección de los muertos, entonces debemos de entender que cómo vamos a resucitar nosotros de los muertos, ¿sí? Y para entender esto, entonces debemos de entender que nosotros primeramente debemos de nacer de nuevo. ¿Por qué? Porque nosotros estamos muertos en pecados y delitos, ¿sí? Y solamente hay uno que nos puede resucitar de esa muerte, mis hermanos, y es el Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, el que resucitó de los muertos y el que da vida eterna, nos dice la palabra de Dios. Y entonces, mis hermanos, yo puedo entender que solamente hay uno que nos puede dar vida, ¿sí?, de entre los muertos o de esa muerte, porque Él resucitó y Él da la vida. Y entonces nos dice la palabra de Dios en Juan capítulo 11, versículo 25. Le dijo Jesús: Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Entonces, mis hermanos, esta es la autoridad del Señor Jesucristo, que Él es la vida. Si nosotros miramos en Juan capítulo 1, versículo 1 nos dice: En el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Este estaba en el principio junto a Dios. Todas las cosas por medio de Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz resplandece en las tinieblas, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Y en el versículo 14 nos dice que aquel Verbo se hizo carne. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Aquí nos está hablando entonces del Señor Jesucristo y nos dice que Él como Verbo, Él hizo todas las cosas. Y nos dice en el versículo 4, en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Y aquí es importante porque Él es el dador de la vida. Y en Efesios capítulo 2, versículo 1 nos dice: Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó,
aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Por gracia sois salvos, o sea, es un regalo, es algo que Dios nos da, pero aquí nos muestra el estado en que estábamos antes de que el Señor nos encontrara. Y es importante entonces entender que hay una resurrección para vida en nuestras vidas, porque estamos muertos en delitos y pecados. Y Él nos dio vida, o sea, resucita. Se podría hablar de una resurrección de esta forma, ¿no? Espiritual, de que estábamos muertos en delitos y pecados y nos dieron vida en Cristo Jesús. En Efesios capítulo 5, versículo 14 nos dice: Por lo cual dice, despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Mira pues, con diligencia cómo andéis, no como imprudentes, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Entonces aquí nos dice la condición en que estábamos, ¿sí? Muertos, y nos dice que despiértate tú que duermes, levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Este levantamiento nos lo hace el Señor, el Espíritu Santo, así como levantó a Cristo de los muertos, así mismo a nosotros nos levantan para vida, mis hermanos. Pero el apóstol Pablo hace alguna salvedad, ¿sí? Mira pues con diligencia, andemos no como imprudentes, sino como sabios, y aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Hermano, ¿qué estás haciendo en estos tiempos donde nos tienen encerrados? ¿Qué estás haciendo en este tiempo, esta cuarentena, hermanos? ¿Qué estamos haciendo? ¿Estamos aprovechando bien el tiempo? Esa sería una pregunta importante que nosotros tendríamos que mirar. Y nosotros, entonces, el Señor nos habla a través del Hijo Pródigo. En Lucas 15 nos habla acerca de ese Hijo Pródigo, hermanos, donde este hijo pide la herencia y se va y la malgasta en el mundo hasta que queda sin nada de dinero y está como un mendigo y está deseoso de comer la comida de los cerdos. Y entonces él dice: volveré a la casa de mi padre y le diré que me trate como un jornalero y no como un hijo. Pero déjame decirte, el hijo es hijo donde quiera que esté. Y entonces ese llamamiento el Señor no lo hace. Y ahí en Lucas 15, 24 nos dice: porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. Entonces aquí nos está diciendo, muerto era y ha revivido, o sea, ha habido una resurrección, y esta resurrección la da Cristo Jesús. Hermano, ahí en Lucas 9 nos dice la palabra que dejen que los muertos entierren sus muertos. Cuando el Señor está llamando a un hombre y le está diciendo que venga a evangelizar, y él le dice: deje que los muertos entierren sus muertos y tú ven y sígueme. Esto es muy contundente, mis hermanos. Y dijo a otro: sígueme. Él le dijo: Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Mire, tan tremendo, mi hermano, porque ya le está dando el llamamiento de él, de ir a evangelizar, de ir a predicar la palabra, de ir a hablar. Pero mire la condición en que están. Deja que los muertos entierren a sus muertos. Esa es la condición del mundo, mis hermanos, de la mayoría de la gente. Pero al que llama Jesús le da vida eterna. Y allí en Juan 8, 47 nos habla del que es de Dios, él escucha las palabras de Dios. Y entonces eso es lo mismo que mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Y yo les reconozco, yo les conozco. El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Entonces aquí el Señor está diciendo claramente que
las personas que son de Dios van a escuchar la palabra de Dios. En Juan 10, versículo 14 en adelante nos dice: Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce, y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Mira, hermano, esto es bien precioso porque si usted es de Cristo, usted debe conocerlo. Porque dice, yo conozco mis ovejas y las mías me conocen. Y aún dice que Él tiene otras ovejas. Él va por otras ovejas en otro redil, que es los gentiles, que somos nosotros. Esto es precioso, hermano, porque la salvación es para todo el mundo, como dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y en Romanos capítulo 6, versículo 4 nos dice: Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Tremendo, hermano, porque así como nos resucitó entre los muertos, entonces en esa vida nueva que Él nos ha dado, en esa nueva creación que somos nosotros, debemos de andar. Y en Colosenses capítulo 2, versículo 13, Y a vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. aleluya, mis hermanos. Es importante entonces que entiendas que el enemigo fue vencido. Le quitaron el poder y la autoridad sobre nuestras vidas. Y entonces, hermano, debes levantarte de toda acusación del enemigo, mis hermanos. Deben levantarse de toda acusación. Y, hermanos, en Apocalipsis 3, versículo 1 nos dice: Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Hermanos, esto es muy tremendo porque dice que tienes nombre de que vives y estás muerto. O sea, entonces, ¿de qué tipo de muerte está hablando el Señor Jesús aquí? ¿Es de una persona que es religiosa y cree que está vivo y está muerto? ¿O es una persona, una iglesia, de que tiene que nombre de que vive, pero por las cosas que hacen están muertos? Es muy importante entonces que nosotros podamos explicar los tipos de muerte que las personas tienen, y tanto las que están en el mundo, hermanos, como los creyentes. Y esto es tremendo porque una persona, dice aquí el Señor, que tienes nombre y que vives como un hijo de Dios. Si es un hijo de Dios, vive, pero estás muerto, o sea, por las situaciones en las que está caminando y ha producido muerte. Entonces debemos de cuidar esta salvación tan grande que el Señor nos ha dado. Nos dice Hebreos capítulo 2. Y entonces, mis hermanos, así como nos dice la palabra que leímos ahora en Juan 1, dice que en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Entonces el Señor Jesucristo mismo dice en Juan 10, versículo 18: Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre.
Aleluya, hermanos. Entonces déjeme decirle que el Señor mismo dio su vida y Él mismo la vuelve y la vuelve a tomar. Ese es el mandamiento que el Señor le dio y por eso Él fue confiado hasta la muerte, mis hermanos. Entonces, cuando nosotros estamos hablando, y hay muchas personas que creen en Cristo Jesús, pero no creen que haya resucitado. Entonces, tenemos en 1 Corintios capítulo 15. Este es un capítulo muy contundente acerca de la resurrección de los muertos, mis hermanos. Y exclusivamente de Cristo primeramente, porque es una apologética de la resurrección, o sea, una defensa de que Cristo resucitó. Y hermano, es bueno que usted lo lea muy despacio y con buena letra, como dicen las abuelitas, para que usted pueda entender esto. Dice el apóstol Pablo en el versículo 1. Además, os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Mire, hermanos, que esto es muy tremendo porque el apóstol Pablo está diciendo que conforme a las Escrituras, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Y cuando dice conforme a las Escrituras, se está refiriendo al antiguo pacto. Entonces nosotros podríamos ver de Isaías 53, que Él murió por nuestros pecados, por nuestras transgresiones, por nuestras rebeliones, por nuestras iniquidades. Ahí en Isaías 53 nos lo dice, y que fue sepultado y resucitó al tercer día, ¿sí? Conforme a las Escrituras. O sea que esto de la resurrección de Cristo Jesús también estaba escrito en las Escrituras y para ellos no es nada extraño, ¿sí? Para el judío no era nada extraño el hablar acerca de la resurrección. Sin embargo, habían dos grupos religiosos, uno de los fariseos y otro de los saduceos. Y los saduceos no creían en ángeles ni en resurrección, y los fariseos creían en ángeles y creían en resurrección. Entonces, aquí aún nos dice que se le aparecieron a los 12 discípulos, pero también que se les apareció a 500 hermanos, de los cuales aún muchos viven. Entonces dice aquí después en el versículo 7. Después apareció a Jacob, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. O sea que aún él tiene testimonio de que Él resucitó entre los muertos. Entonces, mis hermanos, esto es muy contundente porque había muchos que estaban allí en Corintio y que no creían que Cristo Jesús había resucitado. Y entonces el apóstol Pablo les dice: si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, como dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos. Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Y si somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si es verdad, los muertos no resucitan, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces, hermanos, el apóstol Pablo está diciendo algo bien tremendo, porque nos está diciendo, si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe. Y aún estamos muertos en nuestros pecados. ¿Por qué? Porque
hubiera sido un mártir más como Esteban. Hubiera sido alguien más que mataron y que murió y ya, y se acabó. Pero si Cristo resucitó de entre los muertos, que es la verdad, entonces nosotros ya no estamos en esos pecados. Él nos ha perdonado a los que hemos creído. Y nos dice aquí: Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. ahora, aquí está diciéndonos entonces en el versículo 22, el apóstol Pablo dice que en Adán todos mueren. ¿Por qué? Porque están bajo el maligno. Estamos bajo el maligno y todo hombre o mujer que sale de vientre queda bajo el pecado original, por decirlo así. Más aún Cristo Jesús, por eso Él nació de una doncella, de Miriam o de María, que fue engendrado por el Espíritu Santo de Dios. Entonces, aquí es donde nosotros vemos la gran diferencia y dice aquí: porque en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Entonces aquí nos está hablando de unos términos de resurrección en un orden debido. Y primero es Cristo como la primicia, como el primero entre todos, ¿sí? Después vienen las primicias y después luego todos los que son de Cristo en su venida. Entonces aquí nos está diciendo que la resurrección va a ser de Cristo en su venida, o sea, por segunda vez. Y nos está diciendo de un orden que es Cristo, las primicias y después los que son de Cristo. El apóstol Pablo sigue debatiendo a aquellos que no creen y entonces les habla sobre este bautismo por los muertos en el versículo 29. De otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos si en ninguna manera los muertos resucitan? ¿Por qué pues se bautizan por los muertos? Entonces aquí les está diciendo, bueno, si no hay resurrección, entonces ¿para qué se bautizan por aquellas personas que murieron y que no pudieron ser bautizadas? Entonces aquí nos está hablando el apóstol Pablo y está defendiendo acerca de la resurrección. Entonces el apóstol Pablo sigue en adelante acerca de cómo van a resucitar los muertos. Versículo 35. Pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Necio, lo que tú siembras no se vivifica, sino muere antes. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Mira, hermano, tan tremendo, porque está hablando de que el grano de trigo desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. El cuerpo nuestro, que es de la tierra, que al polvo vuelve, ese es el estuche. Pero el grano desnudo, o sea, lo que está por dentro, nuestro ser espiritual, esa es la parte importante nuestra en este momento, ¿sí? Porque vamos a ser espirituales, ¿sí? Ya no con este cuerpo de polvo de la tierra, como dice el Señor, carne y sangre no heredarán el reino de los cielos. No queriendo decir esto que porque solamente lo espiritual entonces hagamos con el cuerpo lo que nosotros queramos, no, porque nuestro cuerpo va a ser transformado en un cuerpo espiritual, no polvo de la tierra, sino en un cuerpo espiritual, así como Él lo está diciendo. Pero Dios le da el cuerpo como Él quiso y cada semilla su propio cuerpo. Dice, lo que se siembra no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano, queriendo decir entonces que no es lo mismo la resurrección que nosotros vamos a tener, no es con este mismo cuerpo, sino un cuerpo espiritual, o sea, lo desnudo.
Y él sigue hablando acerca de la gloria. Y entonces dice que una es la gloria de la luna y otra es la gloria de las estrellas. Y cada una de las estrellas es diferente gloria. Y en el versículo 42 nos dice: así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay un cuerpo animal y hay un cuerpo espiritual. Entonces aquí nos está diciendo el apóstol Pablo aún de nuestra vida antigua y nuestra vida nueva, ¿sí? Aún también en la resurrección de los muertos. Entonces, por ejemplo, cuando dice que se siembra en debilidad, resucitará en poder. Igualmente, este cuerpo es débil y resucitaremos en poder. Este cuerpo, cuando dice cuerpo animal, es el hombre natural, ¿sí? Y resucitará en cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal, o sea, él es el cuerpo de una persona natural, y hay cuerpo espiritual. Así también está escrito: fue el hecho el primer hombre Adán, alma viviente, el postrer Adán, espíritu vivificante, queriendo decir que nuestro Señor Jesucristo es el que nos da vida, mis hermanos. Ahora, nos dice más adelante, vamos al versículo 50. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción heredará la incorrupción. He aquí os digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado, la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Entonces, mis hermanos, no desmayemos, ni nos desanimemos, hermano, porque el enemigo siempre querrá desanimarnos, pero este es el panorama que el apóstol Pablo nos habla, y entonces ya nosotros podemos fijarnos hacia dónde vamos, mis hermanos, y de que esta transformación que el Señor nos hace de incorruptible a un cuerpo incorruptible, ¿sí? De esto mortal a inmortalidad. Esto es eterno, mis hermanos, con el Señor Jesucristo, y lo hemos estado viendo en el tema del sacerdocio de Melquisedec, del tema 3. Es bien tremendo lo que el Señor nos habla aquí. Entonces, hermanos, el Señor nos está hablando aquí aún del arrebatamiento y nos está hablando de la resurrección. O sea, el arrebatamiento y la resurrección van cogidos de la mano. Y entonces él dice que a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles. Esta es la resurrección, y nosotros, o sea, el apóstol Pablo se contaba entre los vivos, seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Entonces aquí estamos viendo lo que es la resurrección de los muertos, la primera resurrección, y también estamos viendo lo que es el arrebatamiento. Hermanos, entonces aquí podemos ver este tipo de resurrección que está prometida,
para nosotros y que muy pronto lo será. Pero entonces, cuando nosotros vemos aún en el antiguo pacto y en el nuevo pacto, vemos resurrecciones de personas, pero es para vida y ellos volverán otra vez a morir, queriendo decir como Lázaro, queriendo decir como aquel soldado que lo tiraron en la tumba de Eliseo y que esa unción de Eliseo que tenía lo hizo volver a la vida. Eso está en Segunda de Reyes capítulo 13, versículo 21. Y aconteció que al sepultar unos a un hombre, súbitamente vieron una banda armada y arrojaron el cadáver en el sepulcro de Eliseo. Y cuando llegó a tocar el muerto los huesos de Eliseo, revivió y se levantó sobre sus pies. Entonces aquí vemos otro tipo de resurrección, ¿sí? La resurrección en griego dice egeiros, ¿sí? Y quiere decir levantarse de. Esa es la palabra para egeiros, levantarse de. Entonces, tanto como egeiros puede ser para la resurrección de los muertos en la venida de nuestro Señor Jesucristo en un cuerpo celestial. Aquí en este hombre que lo tiraron en la tumba de Eliseo, este es un egeiros, pero vuelve y muere, así como Lázaro, que fue resucitado de los muertos y revivió. Entonces nosotros vemos que el Señor Jesucristo también él dio vida de entre los muertos, por ejemplo a Lázaro, por ejemplo a la niña de los 12 años, la hija de Jairo, dio también vida al hijo de la viuda de Naín y a algunos otros, pero aún también sus discípulos también dieron vida a Dorca, el apóstol Pablo dio vida a Eutico. Entonces este es otro tipo de resurrección, ¿no? De que lo vuelven a la vida, como aún ahora santos hombres de Dios por el Espíritu Santo de Dios han vuelto a la vida personas que estaban muertas, mis hermanos. Tenemos testimonios muchos y entonces este tipo de resurrección es uno que le vuelve a la vida, pero después nuevamente van a morir. Y entonces nosotros debemos entender que hay unas promesas de resurrección para nosotros. Y aquí en Isaías capítulo 25 nos dice: destruirá a la muerte para siempre y enjugará Yahvé el Señor toda lágrima de todos los rostros y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra, porque Yahvé lo ha dicho. Y esto es lo que el Señor Jesús empezó ya a hacer, mis hermanos. Cuando Él murió y resucitó, Él tomó las llaves del Hades y de la muerte. Él bajó a las partes más bajas de la tierra. Y Él allá también le fue a predicar a los espíritus encarcelados. Y el apóstol Pablo lo dice en 1 Corintios 15, versículo 25. Porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies, y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Miremos entonces Isaías 26, 19. Los muertos vivirán, sus cadáveres resucitarán. Despertad y cantad, moradores del polvo, porque tu rocío es cual rocío de hortalizas, y la tierra dará sus muertos. Estas son promesas del antiguo pacto acerca de la resurrección de los muertos. En Oseas capítulo 13, versículo 14 nos dice: de la mano del Seol los redimiré, los libraré de la muerte. Oh muerte, yo seré tu muerte y seré tu destrucción. Oh Seol, la compasión será escondida de mi vista. Aleluya, esto es lo que hace el Señor hasta que todos sus enemigos los ponga debajo de sus pies. Job capítulo 19, versículo 25. Yo sé que mi Redentor vive, y al fin se levantará sobre el polvo, y después de deshecha está mi piel, en mi carne he de ver a Dios.
Esto es una resurrección del Señor Jesucristo, el versículo 25, y el versículo 26 es la resurrección de Lázaro de entre los muertos. Después hay unas preguntas que le hacen al Señor acerca de la resurrección y vemos ahí en Mateo capítulo 22, el versículo 23, cuando le preguntan sobre la resurrección los saduceos. Aquel día vinieron a él los saduceos que dicen que no hay resurrección y le preguntaron, diciendo, Maestro, Moisés dijo, si alguno muriere sin hijos, su hermano se casará con su mujer y levantará descendencia a su hermano. Hubo, pues, entre nosotros 7 hermanos, el primero se casó y murió, y no teniendo descendencia dejó su mujer a su hermano. De la misma manera también el segundo y el tercero hasta el 7º. Y después de todos murió también la mujer. En la resurrección, pues, ¿de cuál de los 7 será ella mujer, ya que todos la tuvieron? Entonces respondiendo Jesús le dijo, erráis, ignorando las Escrituras y el poder de Dios, porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. Pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que os fue dicho por Dios cuando dijo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Oyendo esto, la gente se admiraba de su doctrina. Esto es bien precioso, mis hermanos, porque el Señor les está diciendo, seráis como los ángeles. Y los ángeles estaban sirviendo al Señor, como lo están sirviendo ahora al Señor para nosotros, para su gloria. Asimismo, nosotros también serviremos al Señor. Estaremos reinando juntamente con Cristo en el milenio. Y aún después de que venga el cielo nuevo y la tierra nueva, seguiremos sirviéndole al Señor, mis hermanos. Y como lo hemos visto, hermanos, anteriormente, en los galardones que el Señor hace en el tribunal de Cristo, aquí el Señor habla acerca de ese momento cuando se ayuda a aquellos que son necesitados. Los vemos en Lucas capítulo 14, versículo 12. Y dijo también al que le había convidado, cuando hagas comida o cena, no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a vecinos ricos, no sea que ellos a su vez te vuelvan a convidar y seas recompensado. Mas cuando hagas banquete, llama a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos, y serás bienaventurado, porque ellos no te pueden recompensar, pero te será recompensado en la resurrección de los justos. Aleluya, mis hermanos. Entonces miremos acerca de la resurrección cuando el Señor habla de esa resurrección postrera. Lo podemos ver en Juan capítulo 5, versículo 24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oyeron vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Entonces aquí el Señor nos está hablando ya de los 2 tipos de resurrección que habrán, uno para vida y otro para condenación, mis hermanos. En Daniel capítulo 12 también nos habla de esta resurrección en el Antiguo Pacto.
Aquel tiempo aparecerá Miguel, el gran príncipe protector de tu pueblo. Habrá un tiempo de angustia como no lo ha habido desde que existen las naciones. Pero en ese tiempo será salvado tu pueblo, todos los que tengan el nombre escrito en el libro. Despertarán muchos que duermen en el polvo de la tierra, unos a una vida eterna, otros a la vergüenza y al desprecio eternos. Los sabios brillarán como el esplendor del cielo, y los que convirtieron a otros a la justicia lucirán como las estrellas para siempre. Entonces aquí nosotros vemos los dos tipos de resurrección que habrá. Unos para vida eterna y otros para vergüenza y al desprecio eterno. El apóstol Pablo también nos habla acerca de la resurrección de los muertos, de la primera resurrección. En 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 14. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Entonces aquí nos habla de una resurrección, hermano, y del arrebatamiento que van de las manos. Entonces en Apocalipsis capítulo 20, nosotros podemos ver aquí los dos tipos de resurrección, hermanos, ya dispuestos. En el versículo 4 de Apocalipsis 20 nos dice: y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Miren, mis hermanos, este versículo 4 es muy contundente de Apocalipsis 20. ¿Por qué? Porque aquí nos dice que y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen. Entonces, nosotros tenemos que entender, hermanos, que la resurrección, ¿sí?, de los muertos en Cristo Jesús va en conjunto con el arrebatamiento. Y si nosotros vemos la venida del Señor Jesús y vemos ya en Apocalipsis 20 que aquí es donde hay la resurrección, porque aquí están las almas de los decapitados, aquí están las almas todavía de los muertos, y nos dice que no recibieron la marca, dice, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumpliese 1000 años. Esta es la primera resurrección. Entonces aquí nosotros podemos ver que el Señor ya clasifica con el apóstol Juan en la Revelación. Está diciendo que hay una primera resurrección y que hay una segunda resurrección. En el versículo 6 nos dice: bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Entonces aquí vemos, mis hermanos, esta primera resurrección y aún lo que pasará en la segunda resurrección, porque dice que la segunda muerte no tiene potestad sobre estos. O sea que en la segunda resurrección hay una segunda muerte. Después de la batalla de Gog y Magog, que es terminando el milenio, entonces vemos ya el juicio ante el trono blanco. Este juicio del trono blanco tiene que ver entonces con la segunda resurrección.
Y en el versículo 11 entonces nos dice, y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, y delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios. Esta es resurrección, la segunda resurrección. Y los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. El mar entregó los muertos que habían en él. La muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. La muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego, y esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Esta es la segunda resurrección y su juicio. Entonces, mis hermanos, podemos entender claramente acerca de lo que es la doctrina de la resurrección. El Señor nos da vida, no solamente cuando nacimos en el vientre de nuestra madre, allí por el pecado morimos, pero cuando nos encuentra el Señor como ovejas perdidas, nacemos de nuevo, nos da vida en Cristo Jesús. Debemos de guardar esa vida, debemos de apreciarla, debemos de ir más adelante hasta que lleguemos a la primera resurrección. Y después, entonces, seremos allí bendecidos, seremos allí, hermanos, recompensados por todo lo que hemos hecho aquí en la tierra y viviremos siempre con el Señor. Aquellos que no quisieron hacer la voluntad de Dios, aquellos que no quisieron agradar al Señor, entonces van hacia la muerte segunda, que es ser lanzados al lago de fuego. Padre, te damos gracias, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Te damos gracias y te bendecimos, Señor, por la obra, Señor, de tus manos para con nuestras vidas, Señor, porque nos encontraste, Señor, como ovejas perdidas, Rey, porque nos diste vida, así como, Señor, aquel hombre, Señor, que nos habla, Señor, tu palabra, Señor, del Hijo pródigo, Señor, que vuelve a la casa del Padre. Señor, gracias te damos, Rey Santo, Señor. Esa es tu misericordia y esa es tu fidelidad, Señor. Y que aún sabemos, Señor, que mientras vivimos tenemos la oportunidad de arrepentirnos y de caminar contigo nuevamente, Señor, como el Hijo pródigo, Rey. Señor, bendito Rey, te pido, Padre Santo, en el nombre de Cristo Jesús, que ayudes a aquellos que están, Señor, que han caído, Rey Santo, Señor. Señor, bendito Rey, tu palabra dice que 7 veces cae el justo y con todo eso es levantado, Rey. Te pedimos, Señor, por todos aquellos que han caído, Señor, por todos aquellos que están muertos en delitos y pecados, que son tus hijos, Rey. Te pedimos, Padre Santo, Señor, que los auxilies, que los ayudes, que los levantes, Rey Santo, Señor. Que tengas misericordia, Señor, que los perdones, Rey. Y los levantes, Señor, bendito Dios, de la condición que están, Señor. Así como Ezequiel, Señor, que tú le hablabas, Rey Santo, Señor, sobre el valle de los huesos secos, Rey Santo, Señor. Padre, te pedimos, Rey Santo, Señor, que tu Santo Espíritu, Señor, sople, Señor, sobre ese valle de huesos secos, Señor, bendito Rey, Señor. Sopla, Señor. Sopla, Señor, sobre aquellos, Señor, que por el pecado, Señor, están en sus huesos, Rey Santo, Señor, bendito Dios, Señor. Así como dice el Rey David que, Señor, por causa del pecado sus huesos se habían secado, Rey Santo, Señor. Auxílialos, Rey. Como a un día, Señor, lo hiciste con nosotros, Rey. Levántalos, Padre. En el nombre poderoso de Cristo Jesús te lo pedimos, Rey. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, y que tu Santo Espíritu los reargulla de pecado y procedan al arrepentimiento y se vuelvan a ti, Rey. Te lo pedimos, Rey Santo, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. El Señor los continúe bendiciendo, mis hermanos. La paz del Señor sea sobre sus vidas.